Primero, antes que nada, reciban un saludo. A ver, ¿por qué no levantan la mano así todos como si hubieran recibido algo? Reciban un saludo de parte de la iglesia allá en Ciudad Mendoza, de nuestros pastores, Mario Alberto y Patricia. Les mandan un gran saludo, un gran abrazo, muchas bendiciones de parte de Ciudad Mendoza. Y pues, para mí es un honor estar aquí. Siempre se lo digo a la iglesia cuando me invita el pastor a predicar. Siempre es un honor, también una gran responsabilidad poder hablar la palabra. Entonces es un gran honor, estoy tan agradecido con Dios, pero también agradecido con el pastor José Luis, con la pastora Alma, con Debbie, con la familia por hacerme esta invitación. Soy muy contento de estar aquí. ¿Están contentos de que yo esté aquí? A lo mejor algunos no me conocen, otros ya más o menos me conocen. Recordaba un poquito con mi esposa que la primera vez que estuve aquí predicando fue hace más o menos como 6 años o 7 años. Ya llovió, ya pasaron algunos años. Creo que yo vine a predicar a un evento también de jóvenes, no sé si se acuerdan. Yo tenía unos 23 años, ahorita ya tengo 30. Vinimos cuando éramos novios, ahorita ya estamos casados. Y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, conocer a algunos que no conocía, saludar a otros que ya conocíamos de algunos años. Pero es una gran bendición siempre estar aquí. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos a empezar. ¿Estás listo? ¿Por qué no volteas con la persona que está junto de ti y le preguntas, ¿estás listo? Vamos, pregúntale, ahora voltea con la otra persona que está junto de ti, pregúntale, ¿estás listo? Y contéstale, sí, estoy listo. ¿Sí? Estoy listo. Amén. Antes de empezar vamos a hacer una oración muy rápido y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Que Dios sea el que se mueva, que Dios sea el que hable, que el Dios sea que toque nuestro corazón. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por el inmenso, el infinito amor que tú tienes para con nosotros, tus hijos, papá. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por este tiempo tan hermoso en tu presencia, Señor, en el cual tú nos hablas, en la cual la palabra profética es ministrada, Señor, a través de tus hijos y cae en nuestros corazones para dar fruto correcto en su tiempo, Padre Santo. Gracias, y así te pido que lo hagas también con esta palabra, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, que seas tú hablando, Padre Santo, que sea tu sabiduría, tu conocimiento, Padre Santo, tu revelación, tocando nuestro espíritu, tocando nuestros corazones para poder entender tu perfecta, eterna y agradable voluntad para nosotros en este tiempo en donde estamos, en esta iglesia local, en este estado, en esta ciudad, en este país, Padre Santo. Gracias por este tiempo, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, decimos amén, amén. Yo te voy a invitar a que abras tu Biblia, vamos a ir a la Biblia, hermanos. La Biblia en el libro de Colosenses. Vamos a abrir nuestra Biblia, tu Biblia física, tu tableta, en este caso yo traigo una tableta, tu celular, también si tú lo quieres sacar para leer la Biblia, no para estar en Facebook, ¿verdad? No para estar en WhatsApp, ¿no? Para leer la Biblia. Si no tienes Biblia, si ves que alguien no tiene Biblia, yo te voy a invitar a que te acerques a esta persona y le ayudes también y le muestres el texto bíblico si has identificado a alguien que no tiene una Biblia a la mano, ¿ok? Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, vamos a leer del versículo 9 al versículo 11. Colosenses capítulo 1 del versículo 9 al versículo 11. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Ok, te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Probablemente tú tienes la Reina Valera, yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Síguelo con tu vista, pero síguelo y léelo conmigo también ahí donde tú estás. Dice Colosenses: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Son palabras de Pablo a la iglesia de Colosas, ¿ok? No hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. ¿Que les haga conocer qué? A ver, yo soy muy preguntón, no sé si soy muy preguntón, así que si te pregunto algo, a ver, contéstame también, ¿sale? Que les haga conocer ¿qué? Plenamente su voluntad, con sabiduría y comprensión espiritual. ¿Con qué? Con sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. ¿En qué? ¿Agradándole en qué? En algunas partes, en algunos aspectos, en algunas excepciones, no, agradándole en todo, ¿ok?
Y sigue diciendo, esto implica, tiene una implicación, ¿ok? Esto implica dar fruto en toda buena obra. Otra vez la palabra en toda buena obra, ¿ok? En todo. Crecer en el conocimiento de Dios, versículo 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia, ¿con qué? Con paciencia en toda, ¿en qué? Toda situación. Amén. Amén. Ok, quiero hablarte rápidamente del contexto de ese pasaje. Pablo está escribiendo esta carta a los colosenses. Los colosenses estaban en una iglesia en la región de Colosas. Era una provincia romana en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Ok, entonces Pablo está escribiendo esta carta a esta iglesia. En esta iglesia existía una situación, a mí me gusta mucho imaginarme, hacerme un cuadro geográfico e histórico de lo que está pasando en esta situación. Era una iglesia que estaba rodeado, que estaba compuesta por judíos, pero a la vez también estaba compuesta en su mayor porcentaje por gentiles, es decir, personas que no pertenecían al pueblo de Dios, gentiles, ¿ok? En su mayoría eran gentiles. Y Pablo, una de las cosas interesantes es que Pablo nunca había visitado físicamente a esta iglesia. Entonces, el mensaje que está dando Pablo a la iglesia de Colosas lo está impartiendo a través del líder de la iglesia de Colosas que se llamaba Epafras. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos les pondrían a su hijo Epafras? ¿Qué tal si le ponemos Epafras? ¿No? ¿No tenemos hijos? ¿Pronto? Bueno, no, ahorita todavía no. ¿O ya quieren que tengamos hijos pastores todavía? ¿Sí? No, todavía no. Nos gusta dormir, Dicen que cuando tenemos hijos cambia todo, ¿verdad? Y aunque te guste dormir, ya ni te preocupa dormir porque solamente lo ves. Alguien nos dijo apenas, te despierta, pero solamente ves su rostro y te cambia totalmente el rostro, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, este líder era Epafras. Y a través de este líder de esta iglesia, Epafras le está diciendo, le está comentando la situación que está viviendo la iglesia de Colosas a Pablo. Y Pablo se encarga de escribir esta carta para dar algunas recomendaciones, sugerencias y orientar a la situación que estaban pasando en ese momento. Y es que Pablo, una de las características que tiene esta iglesia es que era una iglesia llena de fe, llena de esperanza y llena de amor. Repite después de mi: fe, esperanza y amor. Si tú lees unos versículos anteriores, Pablo se refiere a esta iglesia como eso. Nos han dicho que ustedes son una iglesia y damos testimonio que son una iglesia llena de fe, llena de esperanza y llena de amor. Pero aunque son ustedes así y aunque ustedes procuran el bien con ustedes mismos, amar a su prójimo y caminar una vida íntegra, hay un problema. ¿Hay un qué? Hay un problema. Y es que en ese tiempo, hermanos, los comentaristas bíblicos, los estudiosos, lo llaman la herejía de Colosas. ¿Qué estaba pasando en esta parte o esta problemática? Y es que como era una provincia romana, pues había gente que tenía pensamientos y tenía filosofías humanas, que se enseñaban y que probablemente estaban haciendo ruido dentro de la iglesia. Esta filosofía, algunos lo conocen como los grupos, los gnósticos, ¿ok? Y los gnósticos tenían algunas enseñanzas, solamente te quiero comentar rápido qué es lo que enseñaban los gnósticos y por qué Pablo quiere poner en orden y quiere ayudarles a entender cuál es la importancia de poder no dejar engañarse en estas filosofías. De hecho, Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: mirad que ninguno los engañe con filosofías ni vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según a Cristo. Entonces, algunas enseñanzas que se oían ahí alrededor de la iglesia era, por ejemplo, que estos gnósticos negaban la divinidad de Jesús. Cuando nosotros sabemos que Dios es el Hijo, Jesús es el Hijo de Dios, amén. Negaban la divinidad de Jesús. Otra cosa que enseñaban era que la salvación solamente se conseguía por medio del conocimiento humano. ¿Del conocimiento qué? Del conocimiento humano y no a través de Jesucristo.
Y otras cosas que enseñaban este grupo de los gnósticos era que ellos podían hacer lo que quisieran con su cuerpo mientras no afectaran el espíritu y el alma. Esto provocaba que las personas ante esta enseñanza hicieran lo que quisieran con su cuerpo. Nosotros lo conocemos como libertinaje, ¿sí o no? Esta era la enseñanza que estaba alrededor de la iglesia y esta era la problemática. Entonces Pablo les escribe esta carta, y el objetivo de la carta de los Colosenses es exaltar la divinidad, la autoridad y la preeminencia de Jesucristo, enseñando que Jesucristo era el Hijo de Dios y que murió, resucitó para nuestra salvación. Amén. Esto era lo que Pablo quería hablar. Ante esta necesidad, ante este grupo de personas que estaban enseñando cosas erróneas, Pablo toma la decisión de llenar a estos cristianos de buenas creencias para que las malas creencias y las malas enseñanzas que probablemente se estaban enseñando dentro o fuera de la iglesia no encontraran un lugar donde asentarse. ¿Me están siguiendo? Hay una metáfora que algunos comentaristas, en este caso William Berkeley es un comentarista bíblico, lo menciona, y es que ocupa la metáfora de la Estrella del Norte. ¿Cuántos han escuchado de la Estrella del Norte? No es un grupo de banda, no es un grupo de cumbia, no, ¿ok? La Estrella del Norte normalmente la ocupan los navegantes, los que van a alta mar, y ellos dicen, si tan solo encontramos la Estrella del Norte, es su punto de referencia para saber hacia dónde ir, ¿ok? Entonces los comentaristas dicen que Pablo está tratando de poner a Cristo, es una metáfora, como la Estrella del Norte para que la iglesia tenga un enfoque correcto y sepa hacia dónde caminar. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok, vamos a seguir. Entonces, el ambiente religioso, hermano, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? En la iglesia, en el siglo XXI, en este estado donde ustedes están o donde nosotros estamos allá en Veracruz, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Y es que, hermanos, el ambiente religioso del primer siglo es muy parecido al nuestro. Lleno de filosofías humanas, lleno de pensamientos humanos, lleno de frases humanas que te invitan a actuar de una forma contraria a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. ¿Cuántos han escuchado alguna frase como esta? Todas las religiones nos llevan a Dios. Todas las religiones nos llevan a Dios. No es cierto. Solamente Cristo nos lleva a Dios. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que quiera conocer al Padre no lo podrá hacer sino a través de mí. Amén. Y hemos escuchado muchas frases. En el mundo normal, secular, el que no tranza no avanza, ¿no? Y principios que van en contra de la integridad y de la vida de Cristo. ¿Me siguen? Y otras filosofías humanas. La filosofía falsa de la prosperidad mal enfocada. De que el que tiene más dinero es el más poderoso y el más importante. Cuando Cristo enseña que el que quiera ser el primero, tiene que ser el más humilde. El pastor Raúl de la O lo toca en su libro, El reino al revés. El reino al revés en pinceladas. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo leyeron? Es una vida totalmente diferente a lo que allá afuera muchas veces la gente piensa. Solo Cristo nos lleva a Dios. La solución a este problema, Pablo está pensando y está escribiendo y lo refleja, es que la solución a este problema es un mejor entendimiento de quién es Jesús. La pregunta aquí es, hermanos, ¿entendemos quién es Jesús? ¿Entendemos la voluntad del Padre? ¿Conocemos a Cristo realmente como es? La otra es, ¿estamos actuando como Cristo quiere que actuemos y viviendo como Cristo quiere que vivamos? Escuchando la palabra de Dios y no las filosofías humanas ni lo que dicen en el mundo que es lo correcto, sino que podamos tener un entendimiento de que nuestro enfoque y nuestra vida tiene que estar pegada a Cristo. Amén.
Amén. Vamos a seguir. Vamos a un poquito al desarrollo de este versículo. Pablo le dice y ora por esta iglesia y dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Que les haga ¿qué? Conocer plenamente su voluntad. Es la petición de Pablo, es la oración de Pablo. Yo le pido a Dios que esta iglesia, que la iglesia de Cristo conozca plenamente la voluntad de Dios. Y es que todos, hermanos, y conmigo todos tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 17. Anótalo, si tú estás anotando, anótalo. Acá yo lo tengo, lo voy a leer. Efesios capítulo 5, versículo 17, dice Pablo: por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Y mira lo que dice segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocer la voluntad de Dios, crecer en entendimiento de quién es nuestro Señor, es lo que determinará cómo yo voy a vivir día con día. Y los frutos que yo voy a dar donde quiera que yo vaya. Porque es cierto, las cosas espirituales van a afectar las cosas terrenales. Como bien hace rato lo decía Cristian y el pastor. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, principios. Si tú estás anotando, yo te voy a invitar a anotar. Yo le digo a la iglesia, a lo mejor no te acuerdas del 80% de lo que te diga el domingo, pero si tú anotas ahí los principios, con eso tenemos ganancia. Ok, entonces, si tú quieres anotar, anótalo. Si tú quieres sacar tus notas en tu celular, anota algunos principios que vamos a estar hablando. Primer principio: no debemos, hermanos, estar tratando de convencer a Dios que haga lo que nosotros queremos. Hola. No debemos estar tratando de convencer a Dios que Él haga lo que nosotros queremos, sino descubrir lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Ven la diferencia? Yo le decía ayer a los chicos, es mucho más grande los planes que Dios tiene para nosotros que los que yo tenga para mí mismo. Yo puedo tener sueños, yo puedo tener planes, yo puedo tener una visión de vida, pero yo sé que los planes de Dios son más grandes que los que yo puedo tener para mí mismo. Papá, mamá, que ya son papás o mamás, los planes que ustedes tengan para sus hijos son muy cortos con los planes que Dios tiene para sus hijos. Amén. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? He aquí la pregunta, he aquí el detalle. ¿Quién decía esa frase? He aquí el detalle, Cantinflas. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Y mira, Pablo, a mí me encanta leer la Biblia y escudriñar, porque la misma Biblia se interpreta por sí misma. Mira, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Pablo nos enseña la clave de conocer la voluntad de Dios. La palabra original en el griego que ocupa Pablo para hablar acerca de conocer, que ustedes crezcan en conocimiento, es epignosis. ¿Cómo? Epignosis, ¿ok? Y fíjate lo que significa, a una de las cosas que significa esta palabra epignosis. Significa tener una relación íntima con la fuente de ese conocimiento, con Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios y cómo llego a conocer a Cristo? Teniendo intimidad con esa fuente. Teniendo relación con ese Dios, con nuestro Dios, acercándome confiadamente al trono de su gracia, adorándole a Dios y entrando en intimidad y exaltando y adorándole y escuchando su voz, sentándome a sus pies como un alumno y escuchar al maestro hablar y conocerlo más. Y es que aquí hay una clave para nosotros vivir conforme a la vida de Cristo, que es que entre más conozco a Cristo, más me conozco a mí, porque yo soy hijo de Dios. Amén. Amén. Así conocemos la voluntad de Dios,
Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo 1 empieza diciendo: por las misericordias de Dios, les ruego que entreguen su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es nuestro culto racional. Y después en el versículo 2 dice algo como esto: cambien su manera de pensar y no se amolden a este siglo. Es decir, no piensen como piensan los demás. No concluyan como concluye este siglo. No se dejen llevar por lo que piensa la gente que no conoce a Cristo, sino cambien su manera de pensar, porque cambiando su manera de pensar, a ver, haz esto conmigo. Cambiando tu manera de pensar, vas a conocer que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ya hay dos claves para conocer la voluntad de Dios: intimidad con Dios y cambio de mentalidad. ¿Me siguen? ¿Sí? Y en la medida en que yo cambie esta mentalidad, va a ser en la medida en la que yo cambie mi manera de vivir. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque como estoy dejando que los pensamientos de Dios ahora sean mis pensamientos, y estoy dejando que este vaso de barro sea llenado por el Espíritu Santo, eso va a provocar en mi vida que yo empiece a caminar conforme a la vida de Cristo. Y deje de oír las filosofías humanas y deje de creer en lo que cree el mundo y empiece a creer lo que la Biblia dice que es la palabra verdadera. Amén. El propósito de la vida humana, hermanos, ante los ojos de Dios, es que reflejemos a Cristo tan valioso como Cristo es. Lo voy a volver a repetir. El propósito de nuestra vida ante los ojos de Dios es que reflejemos a Cristo tan valioso como realmente Cristo es. Amén. Es que caminemos como Cristo, que dejemos que podamos entender la voluntad de Dios y caminar como Cristo. Y sigue diciendo Pablo, y Pablo les dice que conozcan plenamente su voluntad, pero no solamente que conozcan su voluntad, sino que la conozcan con sabiduría. ¿Con qué? ¿Con qué? Con sabiduría y comprensión espiritual. Otras versiones dicen con sabiduría e inteligencia espiritual. Y acá la palabra que ocupa Pablo es Sofía. Sofía, ¿ok? Sofía, sabiduría, que tiene un significado con que podamos tener conocimiento de los primeros principios. Y la otra palabra, entendimiento, es sinesis, que tiene que ver no solamente con el conocimiento de los primeros principios, sino con la habilidad, di conmigo, la habilidad de vivir esos principios. Es decir, el conocimiento de la palabra de Dios y que yo sepa, quién soy yo, no es solamente que se quede en el conocimiento, sino que se lleve a la acción, al ser y al hacer. Amén. ¿Sí me siguen? A ver, ¿por qué no ves a la persona que está junto de ti así con ojos de que te juzgo, así, a ver, te estoy juzgando porque te estoy viendo que te estás durmiendo, entonces no te duermas? Y si ves que te está durmiendo, métele un pellizco así. Las esposas no se aprovechen, por favor, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Aquí quiero llegar. Y es que Pablo lo que está pidiendo, hermanos, querida iglesia, es que puedan entender las grandes verdades del Evangelio y sean capaces de aplicarlas a sus decisiones y a las tareas que sobrevengan en su vida cotidiana. Porque es bien fácil dentro de la iglesia levantar las manos. Es bien fácil dentro de la iglesia decir, oh sí, aleluya, soy hijo de Dios. Pero la verdad es que nosotros reflejamos quiénes somos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde quiera que nosotros vayamos, en los tratos, en negocios que nosotros hacemos, en que nos manejemos íntegros en todo lo que nosotros hagamos. Ahí reflejamos quién es Dios. ¿Me siguen?
Hay una frase que hace algunos años leí en un libro de Marcos Witt que se llama ¿Qué hacemos con estos músicos? Un libro dirigido a los líderes de alabanza. Y Marcos Witt decía algo como esto. Muchas veces escuchamos la frase, guarda tu testimonio. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Hermanos, guarden su testimonio. Y él decía algo como esto. ¿Por qué guardas algo? Porque tienes miedo probablemente de perderlo, ¿no? Yo guardo mi dinero debajo del colchón para que no se me pierda, ¿no? Yo guardo tal cosa en la alacena porque yo sé que ahí está bien y ahí va a estar escondido. Yo sé cuando lo necesite, ahí va a estar. Guardar es es una acción de encubrir. No, el testimonio no se guarda, hermanos. El testimonio se vive. El testimonio se expresa con cada acción, con cada decisión, con cada palabra que sale de tu boca. Dice Pablo, somos cartas abiertas. No podemos esconder quiénes somos. En las tareas de nuestra vida cotidiana demostramos que somos hijos de Dios. Y este conocimiento espiritual, di conmigo conocimiento espiritual, no es un conocimiento intelectual. Los gnósticos pensaban que el conocimiento intelectual los iba a hacer salvos. Pero no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento espiritual. Primera de Corintios capítulo 2 en el versículo 16 dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que Dios piensa? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, por lo cual tenemos la mente de Cristo, por lo cual pensamos como Cristo, por lo cual creemos que Cristo es el unigénito y podemos vivir conforme a esa verdad. Hay una definición, a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado, una habilidad, ¿no? que la describe un autor que se llama Daniel Goleman. Él lo describe como inteligencia emocional. ¿Cuántos lo han escuchado? Inteligencia emocional. ¿Sí? Y Daniel Goleman, ese autor, es secular, no es cristiano, habla acerca que la inteligencia emocional se trata de que tú puedas gestionar tus emociones, de que tú puedas tener control de tus emociones y direccionarlas correctamente, ¿no? Y que tú puedas tener también unas relaciones interpersonales con la gente de una manera correcta. Eso es inteligencia emocional, básicamente. Es muchas más cosas, pero básicamente es inteligencia emocional. Yo te diría, el cristiano no tiene inteligencia emocional. El cristiano tiene inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no tenemos espíritu ni de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso hace que yo en mi vida cotidiana, si alguien ahí ya me está haciendo algo, si un compañero de trabajo ahí se está portando gacho conmigo, y si me está queriendo poner el pie porque está viendo que yo estoy creciendo, ¿a cuántos les ha pasado? Y si hay un compañero de la escuela o en el trabajo o X o un familiar te quiere frenar y te quiere hacer algo chueco, tú no respondas como él, sino porque tú tienes inteligencia espiritual, la sabiduría de Dios, tú puedes responder con amor, con bondad, con templanza, con paciencia, con fe, con dominio propio, con mansedumbre, los frutos del Espíritu Santo. Amén. ¿Pero para qué? ¿O por qué? ¿Por qué es importante conocer la voluntad de Dios con sabiduría y entendimiento o inteligencia espiritual? Y mira lo que dice el versículo siguiente, el versículo 10. Para que vivan, ¿para que qué? Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en conocimiento de Dios. Esta petición, querida iglesia, connota una acción continua de parte de nosotros, de estar continuamente agradándole al Señor en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. ¿Me siguen? No solamente agradarle al Señor en nuestra predicación, no solamente agradarle al Señor levantando las manos, sino agradarle al Señor en todo
lo que hagamos. Todo. Todo, alguien decía por ahí, todo es todo lo que hagamos. ¿Y eso qué implica? El versículo se responde a sí mismo. Para que vivan de manera digna del Señor. ¿Y qué es vivir de manera digna del Señor? Agradándole en todo, viviendo conforme a la voluntad de Dios, caminando en santidad, caminando en integridad, cerrando puertas. Creemos que Cristo derrotó el pecado. Creemos que Cristo resucitó para darnos vida en abundancia y romper las cadenas del pecado y ya no hacernos esclavos del pecado. Y podemos vivir una vida conforme a la vida de Cristo porque Cristo lo hizo por nosotros. No es por lo mucho que te esfuerces, es porque ya está en ti el Espíritu de Dios. Y si en nosotros está el Espíritu de Dios, podemos reflejar que somos hijos de Dios. En esto conocerán que son mis hijos, en que anden y sean dirigidos conforme al Espíritu de Dios. Amén. Continuamente andar como es digno de Dios. Continuamente dar fruto. Esto implica, dice Pablo, esto implica dar fruto en toda buena obra. ¿Qué es vivir una vida digna? Es dar fruto correcto. Di conmigo, dar fruto. Otra vez, dar fruto. Dar fruto. Y crecer en el conocimiento de Dios. ¿De qué se trata entonces la vida cristiana? ¿De qué se trata ser hijos de Dios? Y es que se trata de conocer más a Dios cada día más, a su Hijo Jesucristo, y que cada día demos frutos correctos. Y mira, otro principio. El grado de conocimiento espiritual que tenga de Dios y de Jesús va a determinar la cantidad y la calidad del fruto que yo puedo producir. Entre más conozco a Dios, entre más discernimiento espiritual de Dios tengo y de Jesucristo, eso va a determinar que mi fruto sea el fruto correcto que yo estoy produciendo. ¿Qué pasa si tú llenas tu mente de basura? Imaginemos que llenas tu mente de basura, de pecado, de mentiras, de robo, de lo que sea. ¿Qué pasa? Pues eso es lo que vas a dar. Eso lo van a reflejar tus acciones. Pero ¿qué pasa si tú llenas tu mente de los pensamientos del Espíritu de Dios? ¿Qué pasa si tú llenas tu mente del conocimiento de Dios y tú conoces y tienes hambre por conocer más a Dios? Pues es que tú vas a dar el fruto que Dios espera que tú des. Pero ¿cómo damos este fruto, hermanos? Y es que solo podemos dar un fruto correcto si estamos pegados a la vid. Y esa vid se llama Jesucristo. Lo que llamamos permanecer en Cristo. Di conmigo, permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Juan 15:18, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Y conocemos lo que dice Gálatas 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, contra tales no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado las pasiones y los deseos de la carne. Y si vivimos en el Espíritu, también andemos en el Espíritu. ¿Me siguen? Es lo que Pablo les está enseñando a los colosenses. Es lo que Pablo le enseña a una iglesia que aunque está llena de fe, de amor y de esperanza, una iglesia que busca a Dios, pero también Pablo está reconociendo que hay un peligro y que si la iglesia no entiende quién es Cristo y quiénes son en Cristo, la iglesia puede perder el enfoque y puede irse con esas corrientes humanas. Y Pablo le exhorta a la iglesia de Colosenses a que ellos crezcan en lo espiritual, a que su enfoque y lo más importante sea que vean a Cristo Jesús, que vean la autoridad de Cristo, que Jesucristo murió, resucitó para nuestros pecados y nos dio salvación y vida eterna. Y que el centro de nuestra vida tiene que ser Jesucristo.
Fructificar, por tanto, significa vivir una vida disciplinada. Vivir como Cristo lo hizo, de manera en la cual nosotros en todas las acciones que hagamos glorifiquemos a nuestro Padre. Amén. 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 Y termina diciendo el versículo 11, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Fortalecidos, fortalecidos. ¿Sabes dónde Dios nos fortalece? En su presencia. ¿Sabes Dios dónde nos llena de fortaleza y de su poder? En su presencia. El glorioso poder, el dunamis, el poder de Dios, el poder activo de Dios. Para que así perseveren con toda paciencia. Hermanos, no sé la circunstancia que tú estás pasando, las circunstancias que tú estás viviendo en tu trabajo, pero el Espíritu de Dios nos fortalece con su poder, no con el nuestro. Yo ayer le decía a los chicos, necesitamos reconocer que nosotros somos humanos y que somos débiles. Dice la palabra que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Paciencia, hipomoné en el original griego. Me encanta la definición de esta palabra, hipomoné. Significa la habilidad de soportar las cosas. Pero cuando hablamos de paciencia, normalmente hablamos de qué, de esperar, ¿no? De pues agachar la vista y sentarnos a ser pacientes, ¿no? La paciencia, ¿cómo le podemos llamar? ¿La paciencia vacía? Pasiva, la paciencia pasiva, ¿sí? Pero hipomoné no es una paciencia pasiva. No es que tú te quedes quieto y bajes la mirada y ay, sí, esperes. No. Es la habilidad no solamente de soportar todas las circunstancias. No es solamente la habilidad de soportar todas las cosas. Es la habilidad de que lo malo lo cambiemos en gloria. De que las cosas malas que nos pueden pasar, las cambiemos en gloria. Me encanta esa palabra, es una paciencia conquistadora. No es una paciencia pasiva, es una paciencia conquistadora. Y mira, vamos a Salmos. Salmos, ya estoy terminando. Es el primero, ya estoy terminando. Salmos capítulo 84. Salmo capítulo 84. ¿Ya lo tenemos? Amén. Salmo capítulo 84, versículo de 5 al 7 dice, fíjate lo que dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, ¿qué pasa? Lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, ellos irán de poder en poder, de gloria en gloria y verán a Dios en Sion. Mira esta promesa tan bella y tan grande que la palabra nos está enseñando. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Bienaventurado el hombre que su corazón está en cumplir los preceptos de Dios. Bienaventurado el hombre que da fruto correcto y camina de acuerdo a los principios íntegros del Espíritu Santo. Aunque atraviese problemas, aunque atraviese persecución, aunque atraviese amenazas, aunque atraviese el valle de sombra y de muerte, lo va a cambiar en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques e irán de poder en poder. ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿Cuántos de esos hay aquí? Amén. A ver, ¿cuántos de esos hay aquí?
Amén. Amén. Es lo que Dios nos está enseñando, hermanos. Es lo que Pablo le quiere transmitir a la iglesia de Colosas. Que podamos vivir conforme a la vida de Cristo. ¿Alguien me puede ayudar con la guitarra o el teclado? ¿El teclado? Es el mensaje, hermanos, de Dios a través de Pablo para esta iglesia local. Una iglesia como ustedes, llena de fe, llena de esperanza y llena de amor. Pero estamos en un mundo. Jesús le decía, yo no pido que los quites de este mundo. Te pido que los guardes de ese. No podemos irnos a otro universo, ¿verdad? No podemos irnos a otro planeta. Estamos aquí, en este país, en México. Ustedes, en este estado. ¿Cómo se llama? ¿Municipio? Municipio. Bajo un entorno y una cultura humana, bajo un reino dominado humanamente por los principios del diablo, pero nosotros no somos de esa tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. ¿Me siguen? Y cada ciudadanía tiene una cultura y una cosmovisión diferente. Cada ciudadanía tiene un idioma. Nuestro idioma es un idioma celestial. Nuestra cultura es la cultura del reino de Dios, no la cultura del mundo, no las filosofías ni las vanas sutilezas y enseñanzas que el mundo enseña, sino la cultura del reino de Dios. Y si estamos aquí es para impactar este mundo que espera ser impactado por nosotros. No necesitamos ser predicadores y llenar estadios para impactar. No. Es con tu vida cotidiana, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera que vayas, en tu familia, que tú puedes impactar a la gente que está cerca de ti con el simple hecho de reflejar que eres hijo de Dios. Ellos tienen algo, van a pensar y van a decir, David tiene algo diferente, ¿qué será? Sus compañeros pensarán. La hermana no actúa como actuaría cualquier persona. La hermana actúa, la señora actúa diferente, ¿qué tendrá? Juanito, Pepito, no sé, actúan diferente, ¿qué tendrán? Son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y es ahí donde reflejamos a Cristo Jesús, tan valioso como realmente Jesús es. Y esa es una invitación, hermanos, a ustedes, una iglesia llena de fe. En la adoración Dios tocaba mi corazón de una manera muy fuerte, llena de fe, llena de una esperanza, pero también llena de amor. Pero yo los invito, y la invitación del Espíritu Santo es que sigamos creciendo en conocimiento de la voluntad de Dios, que sigamos creciendo en sabiduría, que sigamos creciendo en inteligencia espiritual y que sigamos viviendo una vida digna, agradándole a Dios en todo lo que hagamos.